tema que hoy día me han pedido pedir hablar del perdón, la reconciliación y el futuro de Chile. Estas tres palabras, perdón, reconciliación y futuro, son muy importantes para nuestra academia, porque permiten sanear la política y la vida común. Yo propondré cuatro puntos que nos permitan profundizar los conceptos. Voy a hablar primero sobre cómo hay que articular el código para encarar esto. Segundo, voy a ver el sujeto que es capaz de perdonar y de construir el futuro. Tercero, detenerme en la palabra perdón y reconciliación. Y finalmente, mirando un poco la realidad, el proyecto de futuro. Entonces, articular el tiempo. Estamos viviendo una cultura de las comunicaciones. Marshall McLuhan, Turén y otros autores eh, han dicho que insisten que la cultura industrial se convirtió en cultura de la comunicación y la información. Hasta los más pobres tienen un televisor en su casa y están informados al instante de lo que ocurre en todo el mundo. Hay, hay tal cúmulo de noticias que se vive mirando solo el presente. Hay un problema del tiempo. Lo que ocurrió hace 3 días queda en el pasado y no hay tiempo para proyectar seriamente el futuro. Pero una comunidad no se limita al presente, tiene raíces, pero tampoco puede quedar vuelta al pasado. Tiene una historia concreta, pero es fundamental que tenga un futuro. Si queremos hablar del perdón y la reconciliación y el futuro, hay que articular el tiempo. Y esto es lo que estoy tratando ahora. Es en este contexto que debemos encarar el perdón que no olvida, sino que procesa y sana el pasado, y la reconciliación que permite mirar al futuro. La reconciliación no es solo la sanación de las heridas, sino que también la construcción de un proyecto común para un futuro mejor, lo cual es lo propio de una sana política. En nuestro país, al hablar del perdón y la reconciliación, normalmente hoy día nos referimos a los atropellos de los derechos humanos ocurridos durante el régimen militar. Pero el hambre, la pobreza extrema que hoy existe, la falta de techo, la marginación social, la deficiente educación, son también atropellos actuales a los derechos humanos. Y para encarar entonces correctamente el tema del perdón y la reconciliación y el futuro es fundamental no limitarse al pasado. Hay desigualdades y heridas que se han agudizado, se ha tomado conciencia hoy de esas heridas. Porque se ha tomado conciencia en los últimos años. La cultura de la información que insiste en los defectos, los problemas, ha permitido que percibamos hoy y ahondemos esas heridas y que provocan rabia y odio profundo, a pesar de que habíamos tenido progreso. Hoy día mucha gente en las poblaciones tiene una rabia a pesar del enorme progreso que han tenido. En buena parte esas heridas se explican el estallido social que se produjo en Chile. A partir de la realidad actual, se hace necesario que tengamos una política que genere programas de reconciliación de un futuro más justo y menos violento. No basta con buscar los desaparecidos. Eh, no es, el proyecto de hoy tiene que ser algo más. Segunda cosa, me parece bueno detenerse en el concepto de la persona como sujeto capaz de perdonar y reconciliarse. Porque estamos tratando de cómo crear Para afinar el análisis de lo que implica el desafío del perdón y la reconciliación, es necesario que nos detengamos en los sujetos que han de enfrentar este trabajo, este desafío. Es clave la noción de persona, que no es lo mismo que la noción de individuo.
Hoy a menudo se confunde la noción de persona y individuo. La persona es un ser esencialmente relacional que es sujeto de deberes y derechos. Y el individuo es un ente separado. En latín, individuo es no dividido, pero separado de los demás. En cambio, la persona es relacional. El cristianismo hizo un aporte a la humanidad al profundizar en los tres primeros concilios que tuvo la Iglesia, o en los primeros, los cinco, el concepto de persona que no se usaba en Grecia. En Grecia usaba la palabra prósopo, que es la fachada, pero no era la persona. En Roma existía, pero se aplicaba solo al padre de familia, pater familia, no a la mujer y no a los esclavos que no eran personas. Entonces, los cristianos, que viniendo del judaísmo eran monoteístas y afirmaban que había un solo Dios, curiosamente creían que al mismo tiempo el Padre era Dios, Jesús era Dios y el Espíritu era Dios. Tres. Aquí había un misterio y aparentemente una contradicción. Entonces, en los primeros siglos tuvieron que aclarar porque empezaron las herejías. Para explicar este misterio y aparente contradicción, tres y uno, usaron el concepto precisamente de persona, que es un ser, como decíamos, esencialmente relacional. Padre, Hijo y Espíritu son tres personas, pero tienen una relación de amor tan íntima, tan profunda, tan total, que comparten una misma naturaleza, son, por lo tanto, una relación de amor que unifica. Esta es la idea de persona que de alguna manera relaciona y unifica, y en Dios llevado eso al extremo. El ser humano, por ser persona, es también un ser esencialmente relacional. La vida de la persona humana se compone, y esto es muy importante, de cuatro relaciones fundamentalmente. Primero, una relación consigo mismo. El hombre dialoga consigo y se relaciona con su cuerpo. Segundo, una relación con el prójimo. Tercero, por eso hoy día está el problema de la ecología, una relación con la naturaleza. Y cuarto, una relación con Dios. Estas relaciones pueden ser buenas o malas, generar heridas profundas o cercanías y buen contacto. El ser humano, por sus diferentes culturas, crea diferentes formas de establecer sus cuatro relaciones. O sea, no son fijas. En los animales, el instinto y la naturaleza les impone la manera de relacionarse con los otros. Nosotros tenemos que crearlas. Y muchas veces esas relaciones son conflictivas. Y por eso, si queremos analizar el futuro, tenemos que analizar estas cuatro relaciones, pero aquí yo me voy a detener sobre todo en la relación de la persona con el prójimo. Las otras las voy a aludir, pero no tocar. Las diferentes relaciones entre las personas, como el trabajo, la amistad, el juego, son todas relaciones. La manera como nos comunicamos generan un cuerpo social, una comunidad, una familia, una nación, un sujeto colectivo. Interesante, esta diversidad, la persona permite esta relación que genera una unidad. En una verdadera comunidad, todos deben escucharse, apoyarse unos a otros, respetarse y, muy importante, complementarse. Siendo diferentes, la diferencia se convierte en riqueza, porque cada uno aporta. Pero puede ser eso mismo motivo de fuertes disputas. Una buena vida social en este contexto, el perdón y la reconciliación, dado que puede haber violencia y disputas, y puede generar rencores, el perdón es un elemento fundamental
para una buena vida social. Y es curioso, las costumbres, las culturas más antiguas de la humanidad, simplemente yo te sacaba un ojo y tú lo matabas. O sea, existía, y esto no tan antiguamente, la respuesta desmesurada ante la ofensa hecha. Un gran progreso de la humanidad fue la fórmula ojo por ojo, diente por diente, que para nosotros es todavía ofensiva. Porque si te sacan un ojo no tienes derecho al mal. Pero Jesús dijo algo más: no respondas mal. Eh, hay un perdón, algo mucho más mal, no ver el mal por mal, sino reconciliarse con el ofensor, ayudar a convertirlo y a recuperar la relación y el daño, a reparar la relación y el daño. El perdón puede ser mirado desde dos perspectivas. Cuando uno analiza, y que en la educación hay que tocar las dos, perdonar y pedir perdón. Supone dos actitudes humanas que son muy complejas y diferentes. El perdón no es lo mismo que el olvido, y esto es clave. No es lo mismo que el olvido. Además, el olvido no depende de la voluntad. A veces, aunque yo quiera, hay cosas que no puedo olvidar. Si a una mamá le matan a su hijo, aunque sea muy cristiana y todo lo que quiera, sería un disparate pedirle que olvide. El perdón no es lo mismo que el olvido. Eh, pero una madre puede no olvidar, pero puede perdonar. O sea, por eso que hay que distinguir muy bien. El olvido pretende borrar o negar lo acaecido, pero eso puede ser nefasto, porque al no enfrentar el conflicto se deja latente, carcomiendo las relaciones. El perdón es lo opuesto a la venganza y no desea el mal para el ofensor, sino restablecer la paz. Eh, pero por lo tanto no es olvido. Curiosamente, es muy sanador, sobre todo para el que perdona. Cuando uno le aconseja, es interesante porque el más sanado es el que perdona. Y el ofendido que no desea que se perdón, sana al que perdona. El ofendido que no desea el mal vuelve a repetirse. eh, perdón, perdón, el que perdona desea que el ofendido no vuelva a repetir su mal, eh, y, y el que perdona no debe oponerse a toda justicia. Hay ciertas cosas que es importante para recuperar el daño a eso. Es bueno, pero que no lo ejerza quien fue ofendido, sino la autoridad. Con una ley que no sea vengativa, sino reparadora, que permita a la persona que fue castigada reintegrarse sano en la sociedad. Por eso que el perdón no se opone a la justicia, pero no es yo el que la ejerce, sino el que perdona. Quisiera tocar el último punto, que es hemos hablado de que hay que conjugar tiempo, y no solo vuelto al pasado, sino al presente, que es muy importante que haya perdón y a la vez, digamos, eh, reencuentro. Y esto me parece lo importante, tratar, como decíamos, una comunidad no se limita al presente, tiene raíces, tiene historia concreta y es fundamental que tenga un futuro. Esa mirada de futuro genera un proyecto común compartido. En toda sociedad y comunidad es indispensable compartir un proyecto que vele por el bien común, la amistad cívica, el orden. Algo que hoy no tenemos en nuestro país. Ese proyecto, y yo echo de menos
no veo que en el Parlamento haya verdaderamente un proyecto. Para llevar adelante el proyecto hace falta una sana política que supere las ideologías y los populismos, que haga posible el diálogo y la participación de todos. Debe reflejar honestamente la realidad y no esconder las heridas, sino sanarlas. Obviamente es indispensable que esa política elimine de raíz la violencia. Hoy vivimos una cultura que nos masifica, nos aísla y olvida sus raíces. Al olvidar las raíces dejamos de aprender de lo que hemos vivido. Tenemos el peligro de volver a caer en los mismos errores. Parte del trabajo, del proceso del perdón, es aprender de lo que pasó para que no vuelva a suceder. La reconciliación supone no el olvido, sino la sanación de las heridas y supone el perdón y supone para que sea verdadera reconciliación la capacidad de un proyecto común. La sana convivencia, el perdón y la reconciliación deberían ocupar un lugar importante en la educación. Yo que fui educador, parece que me tocó momentos importantes de Chile, hablábamos mucho del perdón y en ella, en la educación, nos deberían enseñar a escucharnos, ya que cuando nos encontremos con personas que piensan de modo diferente a nosotros, seamos capaces de descubrir la parte de verdad que hay en el otro. A mí me hizo un bien enorme cuando leí en Santo Tomás, y creo que eso deberíamos decirlo en la política hoy día. Nadie está tan equivocado que no tenga algo de verdad. Entonces, bonito que yo en el diálogo político vea qué tiene de verdad el otro. Hoy día yo oigo a los diputados, los senadores, terrible. San Ignacio comienza los ejercicios diciendo que hay que tratar de salvar siempre la proposición, punto de vista del otro. Las diversas aproximaciones nos acercan a una verdad plena, cada uno aporta. En Chile esto es muy deficiente en el diálogo político. Y terminando, quisiera señalar además que en una sociedad sana las relaciones son polifacéticas. No solo es pololeo, no solo es afectivo. Es importante no reducir las relaciones sociales de la persona a la dimensión económica. Esto es importante en Chile. Y centrada, y muy importante en política, que la política no se centre solo en la economía y en la gestión de las finanzas. Porque la vida social es más compleja. La sociedad no es un libre mercado donde cada uno busca su beneficio, suponiendo que una mano invisible equilibrará las relaciones, como un poco realistamente lo dijo Adam Smith. Fácilmente los concurrentes buscan su propio beneficio más que el servicio, el don y la gratuidad, elementos esenciales para una convivencia solidaria. Y con esto termino. Si miramos a Chile, vemos que la política muestra muchas debilidades. No tenemos proyectos políticos sólidos y compartidos. Hay poca escucha en el mundo político y se ve solo el lado equivocado del otro y se lo descalifica. A menudo siendo importante, la economía no es la dimensión única de la vida humana. Hoy existe el peligro que pongamos la reconciliación en el pasado y no en la actualidad. O sea, no es sanar las heridas de lo que hubo en Chile después del golpe militar. Nuestro consciente debe enseñarnos a enfrentar el futuro con esperanza, pero perdonándonos y proyectando juntos un porvenir que tenga sentido. Tenemos que caminar juntos, aunque sea por el desierto.